percibir completamente lo que Dios está haciendo, cómo Él se está moviendo, pero créanme que desde afuera se ve muy, muy precioso, se puede ver claramente la mano de Dios obrando, acomodando todas las cosas. Y en esta mañana la intención es un poco profundizar en esa obra que Dios está haciendo en nosotros y en ustedes. Y quería compartir ahí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver con la ayuda de Dios toda la carta, ¿no? Pero quédense tranquilos, lo vamos a hacer rápido y vamos a ir capítulo a capítulo viendo de qué manera el apóstol Pablo tiene en esta carta la intención de darles algunas indicaciones de cómo la iglesia tiene que vivir, cómo la iglesia tiene que avanzar en el tiempo, cómo la iglesia tiene que crecer. Y pensaba en ustedes, en las semanas anteriores pensaba, bueno, en qué compartir y en qué hablar en esta mañana, y el Señor me llevó a considerar esta verdad, que la iglesia de Tesalónica, al igual que ustedes, es una iglesia que se había formado hacía poquito tiempo. Era una iglesia muy joven, una iglesia que estaba dando sus primeros pasos en el Señor. Entonces, a causa de la persecución, el apóstol Pablo llega a Tesalónica, como lo hacía comúnmente en sus viajes misioneros, visitaba la sinagoga, comenzaba a predicar el evangelio a los judíos. Los judíos rechazaron el evangelio y él se dirigió a los gentiles y comienza a predicar la palabra de Dios con tanta eficacia del Espíritu que muchos creyeron en el Señor, y ese grupo que había creído se transformó rápidamente en una iglesia. Un poco como lo que sucedió en nuestro caso en la iglesia en Buenos Aires, un poco lo que está sucediendo con ustedes aquí en Neuquén. Pero 3 semanas habían pasado desde que Pablo empieza su trabajo misionero. Pero luego de esas 3 semanas una fuerte persecución se levanta contra él y los hermanos se ven necesitados de tomar a Pablo y sacarlo urgentemente de la ciudad para que no lo atrapen y sea encarcelado o le den muerte. Y entonces Pablo estuvo poquito tiempo con la iglesia, pero en esa huida de Pablo de la ciudad se llevó un corazón cargado de preocupación y de qué va a pasar con la iglesia. No está Pablo, no hay ninguno de los colaboradores de Pablo que se haya podido quedar para asistir, para acompañar a la iglesia en el proceso en el que estaban. Solamente 3 semanas. Entonces, lo veremos en un momento más, pero Pablo dice que no pudiendo soportar más esa agonía de no saber cómo estaban los hermanos, decide enviar a Timoteo a que visite a la iglesia en Tesalónica. Y luego Timoteo vuelve con hermosas noticias para Pablo. Y Timoteo le da todo un informe a Pablo contándole lo precioso que estaba pasando en esa iglesia. A pesar de que Pablo no estaba, a pesar de que los colaboradores de Pablo no podían quedarse, la iglesia seguía funcionando, porque el que sostenía la iglesia y el que había guiado a esa iglesia era la poderosa mano de Dios. Era Cristo mismo guiando a cada uno de sus hermanos, Dios mismo guiando a cada uno de sus hijos en la verdad. Entonces, en esta mañana, hermanos, consideraremos la iglesia de Cristo. La figura de Tesalónica nos va a ayudar a entender que sin importar el tiempo que tengamos en el Señor como iglesia, así sean 3 semanas, 10 años, hay una figura, hay un modelo que Dios estableció en su palabra y que lo veremos a través de la iglesia en Tesalónica, que Dios quiere que sea impregnado, grabado en ustedes y en nosotros. Dice el versículo 2 del capítulo 1 de Tesalonicenses 1, primera Tesalonicenses 1, versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza y en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, antes de centrarnos en el pasaje en esta mañana, me gustaría que oremos una vez más pidiendo al Señor su ayuda y que Él se haga presente en medio nuestro por su palabra y que nos esté hablando y enseñando lo que sea necesario para nuestras almas. Oremos. Señor Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por tu bondad. Estamos tan felices de conocerte, de poder estar en esta mañana alabando tu nombre, reconociéndote, invocando tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que conforme a la necesidad de nuestras almas, tú estés hablando, tratando con nosotros de manera personal, particular. Tú conoces la situación de mis hermanos, sus luchas, sus aflicciones, sus dudas. Tú conoces nuestros corazones y sabes cuánto necesitamos oírte. Por eso, Padre, en esta mañana te rogamos que tú vengas a nuestro socorro, que vengas a nuestro encuentro, Señor, y en tu palabra podamos encontrar ese aliento, ese alimento que nuestra alma tanto necesita para poner los ojos en Cristo y seguir adelante. Señor, tu palabra es viva y eficaz, es ella la que tiene el poder para transformar nuestras almas, y en esta mañana a ella nos entregamos para que sea tu palabra movida por el Espíritu la que hable a nuestros corazones y edifique a tu iglesia. Señor, bendice este tiempo, bendice nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el capítulo 1 nos va a ayudar a introducirnos en el primer punto en esta mañana, y el encabezado de ese primer punto es una prueba de vida. Bueno, se acostumbraba en un tiempo en nuestro país donde había, una ola de secuestros, que los secuestradores, para cobrar ese dinero o ese rescate que pedían por la persona secuestrada, ellos daban una prueba de vida. Sin esa prueba de vida no había posibilidad de cobrar lo que ellos reclamaban. Sí, es un ejemplo bastante negativo, pero de alguna manera lo que Pablo nos va a llevar a considerar es que la iglesia tiene que dar una prueba de vida. Tiene que dar una prueba de que hay vida espiritual, de que hay verdadera fe, de que Dios está en ese lugar obrando. Y es lo que Pablo va a mencionar a partir del versículo 2. Y dice, damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo se tuvo que ir rápidamente, huyendo por la persecución. Pero a pesar de que él está lejos, a pesar de que él no puede verlo físicamente, ellos están entrañablemente grabados en su corazón. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pablo dice que él da gracias a Dios mientras está orando por ellos. No solamente ora de manera general por la iglesia en Tesalónica, posiblemente él estuviera orando por cada uno de ellos. Y él dice, yo cada vez que oro los traigo a mi memoria, me acuerdo de ustedes, me acuerdo de sus caras, de sus nombres, y anhelo verlos prontamente. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios. Pablo hace como una unión entre la oración incesante y el recuerdo que viene a su corazón, y dice, me acuerdo todo el tiempo los tiene presente en su mente, todo el tiempo los tiene en su corazón. Por eso todo el tiempo él lo está llevando en sus oraciones a Dios, pidiendo por sus vidas y pidiendo que ellos sigan avanzando en la fe de Cristo. Versículo 5 dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, es ese agente transformador que cambia una vida. No que es por el simple hecho de escuchar el evangelio una persona va a cambiar. La persona que cree en el evangelio como resultado del poder de Dios actuando en su vida será una prueba maravillosa de que hay vida espiritual en esa persona. Como iglesia,
como plantación es nuestra responsabilidad saber, hay vida en mí, hay vida en las personas que se congregan con nosotros. Pablo dice que él podía dar testimonio de que el evangelio había sido bien recibido, y eso no era simplemente una simpatía por el evangelio, sino que eso lo podían comprobar porque sus vidas habían sido transformadas por el evangelio. Pablo dice, el evangelio llegó a ustedes no en palabras humanas solamente, sino en el poder de Dios. Por eso nuestra confianza al compartir el evangelio con la iglesia es que no se trata de lo que yo pueda decir, de los argumentos que pueda presentar, sino del Espíritu obrando en ustedes, en sus vidas. Y eso es lo que Pablo menciona maravillosamente de los hermanos. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, la persecución se había levantado. Donde Pablo iba, la persecución estaba ahí. Y así como Cristo había sido perseguido, Pablo había sido perseguido, y también la iglesia en Tesalónica había sido perseguida. Pero a pesar de esa persecución, a pesar de esa obstinación contra ellos no habían dejado de identificarse con Cristo y de predicar el evangelio. Bueno, Pablo va a hablarnos ahora en el versículo 3, dice que él se acordaba sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de fe, del trabajo de amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente veremos estas tres frases para considerar. Esa palabra que usa en el versículo 3, Pablo dice, la obra de vuestra fe, literalmente significa el fruto que produce la fe. Pablo dice, yo doy testimonio de que la vida de ustedes es un receptor del evangelio maravilloso, porque lo puedo comprobar, porque lo que está sucediendo en ustedes no es una obra humana, sino que es el resultado de la fe en ustedes. La fe verdadera, como veíamos ayer, produce frutos. No solamente nos debe conformar el hecho de decir, sí, conozco el evangelio, creo en el evangelio, sino evidenciar en mi propia vida si el evangelio está siendo visible, palpable, si están los rasgos de piedad evangélica, si están en nosotros esa obediencia propia de los que conocen a Dios. Y Pablo dice que él se acordaba sin cesar, dando gracias a Dios por la obra o por los frutos que el Espíritu estaba produciendo en ellos, los frutos que produce la fe. El Señor dice en Juan 15:5, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Hermanos, si nosotros decimos estar en Cristo, esto tiene que dar como resultado una vida fructífera. Y no nos referimos a trabajar, a involucrarnos, estamos hablando de esa obra que el Espíritu produce en nosotros. El fruto del Espíritu, el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, son frutos que Él va a producir en nosotros. ¿Por qué? Porque Él mora en mí, y el Señor dijo, el que permanece en mí y yo en Él, este llevará mucho fruto. En segundo lugar, la otra palabra que Pablo menciona es el trabajo de vuestro amor. La idea acá es un esfuerzo o un cansancio por un gran esfuerzo. Dice, a pesar del cansancio que ustedes tienen, permanecen trabajando, permanecen haciendo. Y bueno, la idea es esta, ellos están siendo perseguidos. Los judíos posiblemente les insultaban por las calles, blasfemaban sus vidas, el evangelio, los tildaban de herejes, los perseguían, les prohibían entrar acá, allá. Posiblemente otros que no eran judíos también los hostigaban y los perseguían. Y esto era algo todo el tiempo, en cada momento ellos sufrían este tipo de cosas. Pero Pablo dice, hay algo que los mantiene activos. Y eso es el amor. Dice, el trabajo de vuestro amor, el esfuerzo que están haciendo hasta prácticamente agotarse. Ellos están esforzándose en el Señor, y ese es el llamado del Evangelio, que nosotros debemos esforzarnos en Cristo. Y el amor de acá, el que Pablo estaba mencionando, no es el amor por los hermanos, por la iglesia o por el Evangelio, es el amor a Dios. Es el amor a Dios, como hoy leíamos en el Salmo 116, oh Jehová, yo te amo, es lo que los motivaba a seguir adelante a pesar del cansancio. Hermano, si hay algo que
que la iglesia tiene que aprender es que cuando comenzamos a vivir la vida de iglesia y todas las responsabilidades, obligaciones que eso implica, comienza a agotarnos, las fuerzas comienzan a irse, comenzamos a desanimarnos, pero hay algo que nos tiene que mantener firmes, insistentemente, siguiendo adelante, corriendo la carrera que tenemos por delante, y eso es el amor. Indudablemente el amor a Dios, el amor a la iglesia, pero es ese amor, lo que Pablo dice, es lo que te ayuda a esforzarte desmedidamente por el pueblo de Dios y por el nombre de Cristo. Hermanos, ustedes están en un proceso maravilloso y son algunas verdades que ustedes tienen que tener bien presente, que tiene que haber esos frutos, que proceden de la fe. Tiene que ser el amor a Dios lo que los anima a seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, de los problemas, de la diferencia. Es el amor a Dios lo que me tiene que mantener enfocado y firme hasta el final. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:8, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Era la característica de Pablo, un hombre que estaba completamente dedicado al Señor y que sabía que servir al Señor implicaba cansancio, esforzarse, comprometerse, darlo todo, porque Él es digno. Y eso es lo que está mencionando cuando dice trabajo de vuestro amor. La tercera palabra que Él menciona en el versículo 3 es la constancia en la esperanza. Es como decir la firmeza o la resistencia a causa de esa esperanza. Es como decir, bueno, el Señor viene, voy a mantenerme firme. Es decir, el Señor va a venir por su iglesia y yo quiero que cuando Él venga me encuentre firme. Bueno, lo que mantenía activos, vigilantes y firmes a estos hermanos era la promesa de la venida de Dios. El capítulo 4, Pablo lo explaya un poquito más profundamente, pero es lo que Pablo está mencionando. Era esa promesa en Cristo lo que a ellos les mantenía activos, firmes. No está Pablo, no está Timoteo, no está este hermano, aquel hermano, pero tengo que seguir adelante porque amo a Cristo y estoy esperando su pronta venida. El versículo 6, el que leíamos, dice que ellos vinieron a ser imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos estaban siendo perseguidos, pero eso no les impidió tener un corazón sensible y unos oídos abiertos para la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no podemos olvidar esto, que como iglesia vamos a tener problemas. Donde hay un conjunto de pecadores reunidos, ahí hay un problema potencial que va a salir en algún momento. Pero a pesar de que las cosas se pongan difíciles y se pongan fuertes o que haya persecución, como en el caso de los hermanos en Tesalónica, o que tengamos problemas, eso no nos puede impedir tener un corazón tierno y sensible para recibir la palabra. Pablo dice, ustedes, a pesar de la gran tribulación, recibieron la palabra. No se olvidaron de la necesidad, de la importancia de la palabra en sus vidas. Versículo 9 es el último que vemos en este capítulo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis, la manera en que nos recibiste, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No puede haber un cambio, una transformación de vida, a menos que Dios esté obrando en ellos. Por lo que Pablo está diciendo en el versículo 9, nosotros entendemos que estos hermanos en Tesalónica, posiblemente muchos de ellos estaban abocados a la idolatría de distintas divinidades en los templos de la ciudad. Pero dice que el evangelio llegó no solamente en palabra en ellos, sino en poder del Espíritu y comenzó a obrar en sus vidas. Y no solamente trajo convicción de pecado, no solamente trajo arrepentimiento y fe, no solamente llevó una cercanía a Dios, sino que ahora ellos pueden dar un testimonio en su vida de que pertenecen a Dios por esa transformación. Ellos pertenecían como ese grupo idólatra que adoraba a otros dioses y él dice, dejaron los ídolos para que a partir de este momento, comenzaran a servir a Dios. Noten esto, hermanos. Ellos no simpatizaban simplemente con el evangelio. Ellos no solamente estaban cómodos con venir a la iglesia. Su compromiso, su cercanía con Dios era tan poderosa que eso marcó un antecedente, era un testimonio que
gente fuera de la iglesia podía notar. Otros, dice, pueden dar testimonio de cómo su conversión fue tan real que dejaron los ídolos. ¿Para qué? Para servir a Dios. No visitaban la iglesia. No eran simples oyentes en la congregación. Ellos querían servir en un corazón agradecido y consagrado a Dios. Dice, todos dan testimonio de cómo están sirviendo al Dios vivo y verdadero. No hay otra manera de relacionarnos con Dios como la que estamos viendo en este caso en los hermanos en Tesalónica. Una vida que se entrega, una vida que se dispone a vivir, obedecer y servir a Dios. Esto nos tiene que llevar a preguntarnos. Nosotros nos identificamos y nos damos a conocer como la Iglesia de Cristo en Neuquén, la Iglesia de Cristo en Buenos Aires, la Iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo. Pero la Iglesia de Cristo tiene esta característica. Y eso es lo que nosotros debemos analizar. ¿Soy la Iglesia de Cristo? Bueno, si soy la Iglesia de Cristo, estas cosas tienen que estar en nosotros. Capítulo 2, el versículo 7, dice, vamos a leer del 7 al 12, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro amor, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Bueno, de alguna manera podemos ver el alto llamado del Evangelio a cada uno de nosotros. El Evangelio tiene un llamado altísimo y es que andemos dignos de su nombre. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro honor, no se trata de nuestro nombre o de nuestra familia, de cuidar nuestro apellido o de cuidar nuestro buen nombre. Se trata de andar dignos de aquel que nos llamó. Pablo, a partir del versículo 7, va a usar una figura muy cercana, muy preciosa. La figura de una madre. Él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No solamente Pablo está hablando de una persona, de una mujer que es contratada para cuidar un niño en una familia, sino que se está refiriendo a una mujer que está cuidando a su propio hijo. Bueno, muchos de ustedes son padres y saben lo que Pablo se está diciendo en este versículo. Pablo dice, mi amor por ustedes, si tuviera que graficarlo, si tuviera que explicar cuánto los amo, diría, bueno, los amo como una madre ama a su hijo. Y noten que las referencias que él hace de ese amor es que este amor se expresa en ternura. Bueno, esa es una característica que la iglesia tiene que aprender. Con misericordia y verdad, dice Proverbios, se corrige el pecado. Es con ternura que yo tengo que tratar a mi hermano. Sí, posiblemente el hermano sea obstinado, sea rebelde, sea cabeza dura, pero la herramienta que Dios me dio para tratar con su pecado es ternura. Yo tengo que confrontarlo con amor, yo tengo que confrontarlo tiernamente. Hay una figura en los requisitos que Pablo presenta en 1 Timoteo 3 de los requisitos para el pastor, y dice que no tiene que ser un neófito, no sea que envaneciendo caiga en condenación del diablo. Esa palabra neófito se refiere a una planta tierna, una planta que al menor golpecito se quiebra, perdemos la planta. Y lo que Pablo está diciendo cuando habla de su ternura es que nosotros debemos tratarnos en la iglesia con esa ternura para no quebrar a nadie, para no dañar a nadie, para no afectar a nadie. Dice Pablo, yo fui tierno con ustedes. Eso debe ser nuestro anhelo como iglesia. En el trato
cotidiano, en el trato personal unos con otros, debe primar la ternura, debe haber evidencias, debe todo el tiempo esa ternura, ese amor unos por otros debe ser palpable, debe ser visible. Dice Pablo, no solamente fui tierno, sino que los cuidé con esa ternura. Hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como grupo en plantación es, dice la palabra de Dios, velar unos por otros. Ese velar no significa meterme, entrometerme en la vida del otro, sino en el estar viendo que si mi hermano está mal, si está en pecado, si se está desviando, es mi responsabilidad delante de Dios de corregirlo. ¿Cómo? Con ternura. Yo tengo que llamar la atención a mi hermano. Yo tengo que decirle, mira, hermano, eso no es agradable a los ojos de Dios, pero no lo tengo que decir ni enojado, ni molesto, ni desde un lugar de soberbia, creyéndome que soy mejor que él. No, con ternura. Y esas palabras tiernas con amor penetran tan profundo que mi hermano no solamente es llevado al cambio, sino afectado en su corazón, porque está viendo cómo le amamos, está viendo cómo es apreciado por nosotros, por eso lo corregimos, por eso le cuidamos. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo y dice, tan grande es mi amor por ustedes, que no solamente hubiera querido cuidarlos, sino entregar mi propia vida, mi propia alma, quisiera cambiarlas por ustedes. Esta es una expresión que Pablo usa en otra oportunidad cuando estaba hablando acerca de su nación, los judíos, y dice, quisiera yo ser anatema, quisiera yo dar mi vida para que mi nación pudiera conocer al Señor. Y ahora dice, los amo tanto que estoy dispuesto a dar mi propia vida por ustedes. Y sé que a veces esto suena muy idealista, muy poético, muy de película, pero es el llamado del Evangelio. Es el llamado de Cristo. Cristo dice que Él puso su vida por nosotros. Ahora ustedes deben poner su vida por los hermanos. Oh, hermanos, esta hermosa congregación que se está gestando tiene que grabar esto en su corazón. Somos llamados no solamente a congregarnos, somos llamados a expresar ternura, amor unos con otros, somos llamados a cuidarnos y somos llamados a dar mi vida. Sí, posiblemente no se refiere a un sacrificio de entregar mi vida literalmente por el otro, pero sí a disponer mi tiempo, como está sucediendo en esta ocasión, disponer mi casa, disponer mis bienes, mis talentos, mis capacidades en favor del otro. Eso une a la iglesia, eso fortalece el cuerpo de Cristo y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice versículo 9, ustedes se acuerdan, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos, cómo de noche y de día nos hemos ocupado de nuestras necesidades para no ser gravosos. Pero el versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. Alguien dijo que nosotros podemos decir un montón de cosas muy hermosas acerca de nosotros mismos. Podemos decirlo, no cuesta nada, es gratis hablar, podemos escribirlo, el papel no exige un pago por escribir cosas y podemos escribir un montón de cosas y decir un montón de cosas de nosotros mismos que son incomprobables. Pero Pablo acá no solamente está escribiendo o diciendo, sino que él dice, ustedes y Dios es testigo de que yo los amo. Dios es testigo y eso es como poner a consideración el juez supremo para que él evalúe si lo que estoy diciendo es verdad. Esto nos lleva a considerar, hermanos, entonces que si yo estaría dispuesto a decir en esta mañana, Dios sabe cuánto amo a mis hermanos. Dios tiene bien en claro cómo estoy dispuesto a servir y amar al pueblo de Dios. Yo no me atrevería a tal desafío. No me atrevería, porque Dios conoce nuestros pensamientos más profundos, conoce tu corazón. Pero lo que Pablo está diciendo es que esa debe ser nuestra conducta. Dice que nosotros tenemos que disponernos a amar a los hermanos como una madre tierna que ama, cuida a su hijo. La segunda figura que Pablo toma es la que encontramos en el versículo 11. Dice, así como también el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Ya usó la figura materna, usó la figura de una madre tierna, ahora trae otra figura muy cercana para todos nosotros. Todos tuvimos una madre y todos tuvimos un padre. Y dice,
Bueno, ya vieron la figura de la madre, su ternura, su cuidado, cómo ella se entrega por sus hijos. Bueno, ahora trae la figura del padre. Dice, como un padre, os exhortábamos. Hermanos, el recuerdo más grato que tengo en mi vida es la de un hombre que, la de un hombre que prácticamente me adoptó. Yo llegué a la iglesia con 15 años, el Señor me salvó y este hombre comenzó a preocuparse, a ocuparse de mi vida. Y es una persona que hoy estamos completamente en veredas opuestas de la doctrina, de la verdad, pero lo que me hace recordarle es cómo él me trató como un padre. Cuando, bueno, mi papá lo tenía, pero estaba lejos y no había relación. Y este hombre me enseñó a entender esta verdad. Él era como un padre, humanamente hablando y en el Señor. Y eso es lo que Pablo nos está llevando a considerar, que nosotros debemos tratar a los demás como una madre trata a sus hijos, con esa cercanía, con ese amor, tratar a nuestros hermanos como si fuéramos responsables por su alma, por su vida, así como un padre se responsabiliza y se entrega por el bien de sus hijos. De la misma manera, cada uno de nosotros, como iglesia, debemos asumir ese rol y tratar y amar a nuestros hermanos como un padre cuida a sus hijos. Y noten que el versículo 11 dice que la característica de este padre era exhortarles. Les exhorta, pero también dice, le consuela. No solamente le dice lo mal que están las cosas en su vida, lo consuela. Lo consuela con la verdad, lo consuela con el amor, le habla con ternura. Y esa es la relación que tiene que gestarse entre ustedes. Ese cuidado tiene que ser visible. Pero también esa responsabilidad como padre es la que Pablo está mencionando y es la que nosotros debemos considerar. Dice Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es hermosa la figura, porque representa por un lado el dolor que implica servir, cuidar y ser la iglesia. Implica un dolor, un sacrificio, lo que Pablo ya viene mencionando, pero también implica ese amor que siente un padre, una madre por sus hijos. Te pregunto en esta mañana, hermanos, ¿amamos a nuestra iglesia como una madre ama a sus hijos? ¿Amamos y nos responsabilizamos con nuestros hermanos como un padre lo hace con su hijo? Bueno, es lo que Pablo está mencionando. El amor que Pablo está evidenciando nos puede sonar como un poco ficticio. Pablo estuvo 3 semanas con la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo puede una persona en tan poco tiempo amar tan profundamente a alguien que prácticamente no conoce? La afirmación que Pablo está diciendo en estos versículos está fundada en el amor verdadero. Sin duda, amor por ellos. Pero hay un amor mayor que es un amor a Dios. Si hay algo que como iglesia debemos aprender es amar como fuimos amados en Cristo. Lo contrario a ese amor es dureza, es tratar con dureza, es tratar no como una madre, no como un padre, con un carácter tosco, difícil, duro. Pero no es propio de un pueblo que dice tener a Dios de amor como su padre, no tratar a los demás con amor. Si Dios es tu padre, y si Él a través de la redención ha derramado su amor en nosotros, lo que naturalmente debe salir de nosotros hacia los hermanos es amor, lo que Pablo está expresando. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos, el mundo, el afuera de la iglesia, que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieran amor los unos por los otros. Es lo que Pablo está expresando. Yo los amo, hay un afecto muy grande por ustedes, dice Pablo. Y Cristo dice que la manera de saber que pertenecemos a Él, la manera de saber que somos la iglesia es a través del amor, unos por otros. Amor no implica que vamos a estar de acuerdo en todo. Amor no implica ser condescendiente con el pecado. Amor no implica que, bueno, no importa, yo te quiero tanto, te permito todo. No, no es así. El amor nos corrige. El amor
nos cuida, el amor es tierno, el amor es compasivo, el amor es lo que debe evidenciarse en un pueblo que dice conocer a Dios. En tercer lugar, capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, el versículo 1. A modo de repaso, simplemente hemos visto una prueba de vida. En segundo lugar, vimos buenos tratos, es lo que la iglesia debe dar hacia sus componentes. Y en tercer lugar, es firmes en la tribulación. Versículo 1 del capítulo 3 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como aconteció y sabéis, por lo cual también ya yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros sí a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Anhelo llegar a Buenos Aires y presentarme ante la iglesia y contarles el resultado de este viaje. Y cuando hable con ellos, les voy a decir lo grato que fue este momento con ustedes, los buenos hermanos que encontré. Y es lo que Pablo estaba recibiendo de Timoteo. Pablo escuchó a Timoteo con ansias y Timoteo comenzó a contarles cómo ellos seguían firmes en la fe, cómo ellos se mantenían con los ojos en Cristo, cómo seguían adelante a pesar de las persecuciones. Y Pablo explica en el versículo 1 en adelante que leíamos cómo él sentía una carga, sentía un peso por recibir noticias de la iglesia. Dice, no pude soportarlo más. Habla de una agonía, habla de un dolor que era insoportable para él. Entonces acordamos enviar a Timoteo. Y dice el propósito por el cual les envía. No solamente lo envía para tener noticias de ellos, sino para confirmarlos y exhortarnos en cuanto a vuestra fe. Bueno, esa es la tarea que cada uno de nosotros tenemos en la iglesia. No solamente ver cómo los hermanos andan, sino exhortarnos en el buen sentido de la palabra. La palabra es paracaleo, es alguien se desvió, yo lo tomo y lo vuelvo a camino y vamos juntos caminando en esa verdad que nos ha sido revelada. Eso es la iglesia, hermanos. No hay una figura más hermosa de la iglesia que ver un pueblo caminando codo a codo, hombro a hombro, juntos hacia el Señor. Seguramente en nuestra vida habrá algunos más maduros, seguramente otros que necesitan caminar más despacio, otros que están ahí recién dando sus primeros pasos, pero la iglesia camina junta, nadie se aparta, nadie se aleja, nadie va solo. La iglesia es un cuerpo y todos los miembros se ayudan mutuamente. De eso se trata la iglesia, de eso se trata la vida en comunidad, y eso es lo que Pablo está mencionando. Dice versículo 3, a fin de que nadie se inquiete. Bueno, ¿cómo podrían hacer esa preocupación, o esa inquietud a la que Pablo está haciendo referencia? Bueno, a causa de la enorme persecución, a causa de los problemas, alguien podría decir, bueno, pero al final me dijeron que Cristo me iba a hacer libre, pero lo que encontré en Cristo son problemas, dificultades, un montón de cosas que no quiero en mi vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, esto es el Evangelio, esto es la vida cristiana, no lo quiero? Pero Pablo dice, ustedes ya fueron informados. Nadie se debe inquietar por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Oh, hermanos, no quiero decepcionar a nadie en esta mañana. No quiero desanimar a nadie, pero esta es la pura verdad. Dios nos puso a nosotros, la iglesia de Cristo, para sufrir. No es que Dios está ensañado con nosotros y que es un Dios que no le importa nuestro bienestar y que nos va a poner ahí en sufrimiento, pero dice la palabra de Dios en Hechos 14, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No está diciendo que es a consecuencia de las tribulaciones, del sufrimiento, que yo me gano la salvación. No, dice, dado que son salvos, van a sufrir. Porque es ese sufrimiento, esas pruebas, esas dificultades que vienen a nuestra vida, que Dios nos santifica, fortalece nuestra fe y nos capacita para vivir conforme a su alto llamado. Hermanos, en esta mañana yo quiero mencionarles, para que ustedes tengan presente, vendrán problemas, si es que ya no los tienen. Pero esto no los tiene que desanimar. El problema no es, valga la redundancia, que vengan los problemas, sino cómo los tratamos, cómo los resolvemos, cómo los enfrentamos. Dice Mateo 18:7, y el mundo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lo que el Señor está anunciando es que su pueblo en el mundo va a tropezar, va a encontrarse con obstáculos, va a haber problemas, pero dice Pablo, no se desanimen, que nadie se inquiete por estas cosas. Sí, cuando hay problema en la iglesia, cuando uno ve un conflicto entre hermanos o un conflicto de un hermano con nosotros, uno se resiente, se inquieta, se preocupa pero ¿por qué? Otra vez, otro problema, otra situación negativa, dice el Señor, nadie se inquiete. Esto tiene que pasar, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al traer las pruebas? Tenemos que considerar esta verdad, hermanos. Dios, el que en su gobierno soberano de todas las cosas, todo el universo está bajo su dominio y bajo su autoridad. Él permite y decide todas las cosas en tu vida y en la iglesia. Dice la palabra de Dios, ¿hay acaso algo que sucedió en tu vida, en el mundo, en tu iglesia, que Jehová no permitió? ¿Hay alguien que pueda decir que esto no viene de la mano de Dios? Job dice, ¿recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no recibiremos? Bueno, de eso se trata la iglesia, entender que vendrán problemas, pero que esos problemas son un medio que Dios utiliza para fortalecer y santificar a su pueblo. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro dice, no te sorprendas por las pruebas que llegan a tu vida. No te sorprendas. Dios las va a usar para tu bien, para el bien de la iglesia, para el bien de su pueblo. Pero no debe sorprendernos los conflictos, los problemas, sino que debemos tratarlos con amor, con ternura, con misericordia, como venimos viendo. Dice Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? El Señor está anunciando que si a Él lo maltrataron, si a Él lo persiguieron, ¿cuánto más la iglesia, su esposa, será perseguida? En cuarto lugar, hermanos, el capítulo 4, el versículo 1 en adelante, vamos a leer para entrar en nuestro cuarto punto, y es una conducta santa. Una conducta santa, dice Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, para que ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Encontramos aquí una exhortación preciosa, un llamado de Pablo a la iglesia a la santificación.
Y esa es la conducta propia de una vida en Dios. Alguien que conoce a Dios dice, porque Dios es santo, yo debo ser santo. Esa santidad, podemos hablar de una santidad posicional, esa es nuestra condición delante de Dios. Por eso Pablo puede hablar a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Roma, decir, los santos en tal lugar. Podríamos decir, los hermanos santos en Neuquén. Ustedes son santos, si están en Cristo, si ustedes han sido justificados por medio de la fe, esa santidad posicional está delante de Dios. Dios nos ve en Cristo santos, sin mancha ni arruga. Pero hay una santificación progresiva, diaria, que nosotros debemos involucrar nuestra voluntad. Somos llamados a santificarnos. Es verdad, la obra de santificación es una obra de Dios a través de su Espíritu. Él es el quien santifica, pero es nuestra responsabilidad abocarnos a esta tarea. La palabra santo significa ser apartados para Dios. Cuando hablamos de los elementos o instrumentos santos en el templo, se referían a cosas que habían sido señaladas, separadas y escogidas para ser exclusivamente para un uso a Dios. Cuando hablamos y cuando Pablo estaba mencionando acerca de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, sí se está refiriendo a apartarnos, como dice acá, de fornicación y de todo tipo de pecado, pero también tiene que ver con apartarnos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerdan? En capítulo 1 Pablo dice, todos dan testimonio de cómo ustedes se santificaron. No dice eso, dice cómo se apartaron. Santo, apartarse, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, ese es el llamado del Evangelio a tu vida, apartarte. Dejar este mundo, dejar la cultura, dejar todo aquello que te impide vivir plenamente para un servicio a Dios. No quiero decir con esto que debemos dejar nuestras obligaciones, responsabilidades y cosas que Dios nos manda hacer. Esta misma carta, en el capítulo 4, dice que cada uno debe ocuparse sosegadamente con su trabajo y cumplir con sus responsabilidades como persona. Pero el llamado del Evangelio es apartarnos para Dios. El llamado a pertenecer a una iglesia es vivir para Dios, vivir bajo sus mandamientos, vivir en su verdad, vivir para dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Pablo está actuando una vez más como esa madre que acaricia con ternura a sus hijos y le dice, hijo, tenés que ser santo. Pablo está reaccionando como ese padre protector que amonesta a sus hijos y los llama a la santidad, a una conducta santa y pura delante de Dios. La santidad no es una opción, sino que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, Dios te ha llamado a la santidad. Y yo sé que cuando nosotros hablamos de esto, uno mira su propia vida y dice, ¿cómo es posible que yo sea santo? Es imposible. Todo el tiempo veo el pecado en mi vida, todo el tiempo veo rebeldía, todo el tiempo veo cómo estoy siendo derrotado una y otra vez contra el pecado. Pero como cantábamos en esta mañana, mira al monte, mira a la cruz. Y es ahí donde cobrarás poder para poder vivir en santidad y derrotar el pecado en tu vida. Mira a Cristo y vivirás. Primera Tesalonicenses 4:9, dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Parece que Pablo es reiterativo, que él es insistente en recordarnos la necesidad de amarnos unos a otros. Pero en esta ocasión Pablo dice, no tengo necesidad de enseñarles a ustedes acerca del amor, porque ustedes han aprendido muy bien de Dios que tienen que amarse unos a otros. El llamado al amor, hermanos, es algo más alto que los hombres. El llamado a amarnos unos a otros desciende de los cielos a su pueblo. El Dios de amor te dice, ama a tu hermano. Y Pablo dice, estos hermanos no tienen necesidad de que yo les enseñe, porque su vida, su entrega han mostrado que aman a Dios y en consecuencia aman a su hermano. Quinto y último punto de esta mañana, hermanos. El capítulo 5 de Tesalonicenses, el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche. Bueno, muchos dicen que había una situación que la iglesia estaba viviendo, la iglesia está siendo atacada o perturbada en su mente en cuanto a la venida del Señor. Algunos decían, la venida del Señor ya ocurrió y nosotros nos hemos quedado, y esto comenzó a perturbar, alterar la fe, la paz y el descanso de sus almas. Y entonces Pablo, al enterarse de eso, escribe la carta y comienza a enseñarles. Y él dice, vosotros sabéis perfectamente, yo les he enseñado, o Timoteo les ha enseñado, que el día del Señor vendrá. Todavía no ha ocurrido. El Señor viene. Pero ustedes tienen que estar tranquilos. El Señor viene pronto. Y mientras Pablo le anuncia esta gloriosa esperanza de que el Señor viene por su iglesia, hace como una declaración maravillosa a partir del versículo 14 acerca de las responsabilidades, conducta y manera de vivir de la iglesia de Cristo. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza en el versículo 2 diciendo, ustedes saben que ese día viene. Ustedes saben que el Señor viene por su iglesia. Por eso dice el versículo 22 que ellos van a ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Pero Él es como que le está diciendo, bueno, mientras ustedes esperan que el Señor viene, esto es como tenemos que vivir. Dice el versículo 14, os rogamos. Es un ruego, es un clamor que nace del corazón compasivo y pastoral de Pablo. Y dice, hermanos, te pido por favor, les ruego encarecidamente. ¿Qué cosa? Que os amonestéis a los ociosos. Esa palabra amonestación no es un reto, no es palabras que salen de un corazón enojado o airado. No, es amonestar como lo que hemos visto, con amor, con paciencia, con ternura. Y Pablo lo vuelve a repetir, dice, para que alentéis a los de poco ánimo. La intención de esa exhortación, la intención de ese confrontar o amonestar a los ociosos es que tengan ánimo y que sigan adelante. Hermanos, esta van a ser más de las cosas que vamos a vivir como iglesia. Nos vamos a desanimar y es necesario que alguien se pare acá al frente nuestro y nos amoneste con amor y nos llame a la vida, a ponernos de pie. Como dice el escritor a los hebreos, él dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y seguid adelante al Señor. De eso se trata. Pero eso tiene que nacer de un corazón compasivo, misericordioso, lleno de ternura, lleno de amor. La iglesia tiene que ser exhortada y llamada a seguir adelante. Dice Pablo que debemos amonestar a los ociosos, que debemos alentar a los de poco ánimo. Hay una figura preciosa del Señor cuando habla acerca de los pastores y dice que Él sería el pastor que iría a buscar a la oveja, la recién parida, a la que está con la pata quebrada. Dice, yo la pondré sobre mí, yo la tomaré en mi regazo y yo la llevaré. Es una figura preciosa del Señor. Es una figura que nosotros debemos replicar en la iglesia. Todos nosotros somos ovejas que cuidan ovejas. Dice Pablo escribiendo a los Gálatas, así como ustedes quieran ser tratados, traten a los demás. Hermanos, ¿te gustaría que en tu dolor, en tu agonía, en tu incredulidad, en tu dureza, en tu error, en tu desviación, alguien venga y te insulte y te desprecie y te diga siempre lo mismo, sos un desagradecido, no considerás a nadie y pegue el portazo y se vaya de nuestra vida? No, qué horrible sería eso. Lo que uno espera de su hermano es que venga
con ternura y que ponga su mano sobre mí y que comience a hablarme la verdad gloriosa del Evangelio y que comience a ayudarme a poner los ojos en la cruz, poner los ojos en Cristo y que me aliente y que me consuele y me diga, hermano, estamos contigo, sigamos adelante, sí, es difícil, sí, sé que has caído, sí, sé que has pecado contra Dios, pero Dios es amor, Él es bueno, Él te ama y quiere que sigas adelante. Hermano, eso es la iglesia. Iglesia no es simplemente tener un cartel y un edificio donde congregarnos. Iglesia es vivir como la iglesia de Cristo. Una iglesia que representa el carácter amor, tierno y compasivo de nuestro Salvador. Oh, hermanos, ustedes están en un momento precioso de sus vidas. Están dando los primeros pasos y tienen la posibilidad de escuchar esto a tiempo para que esto se haga carne en ustedes, para que esto sea el perfume que se percibe en este lugar. Compasión, misericordia y ese ánimo determinado de alentar a los que están desanimados. Esa es la verdad de la iglesia. Tendremos personas lastimadas, heridas, desanimadas. Es tu función, hermanos. Es tu función como iglesia de Cristo. No porque el hermano sea digno, no porque el hermano lo merezca, no. Dios es digno y Dios te manda. Consuelen a los heridos. Alguien dijo, la iglesia es el único pueblo que mata a sus heridos. Hermanos, la iglesia tiene que ser vivida como una sala de primeros auxilios, donde yo vengo golpeado del mundo, donde yo vengo herido por el pecado, donde yo vengo derrotado por esa lucha ardua con el pecado y vengo a la iglesia y no recibo otro golpe, recibo consuelo, recibo el bálsamo de la palabra de Dios que es volcado en cada una de las heridas producidas por el pecado. Eso es la iglesia y eso es lo que Pablo está dejando como recomendación final a los hermanos. Dice versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Un ejemplo de Cristo. A Él le insultaron, a Él le crucificaron, de Él se burlaron estando colgado en la cruz, pero Él no pagó mal por mal, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Seguramente en nuestra vida y en nuestro transitar como iglesia tendremos situaciones donde nos paguen mal por mal. Eso es lo que tenemos que esperar del hombre. El hombre es así, nosotros somos así. Pero a causa de Cristo, nosotros debemos tomar este compromiso y decir, como mi Señor, no voy a devolver el golpe, no voy a devolver el insulto, no voy a devolver la mala cara, no voy a devolver el maltrato, porque Cristo no lo hizo así. Y el llamado del Evangelio es imitar a Cristo en todas nuestras vidas. Dice al final, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, esto es rápidamente lo que veíamos que debemos tomar como la iglesia de Cristo. Tiene que ser el espejo donde nosotros nos miramos. Tiene que ser la referencia a nuestro norte, hacia donde nos dirigimos. Tiene que ser la responsabilidad que hoy decimos delante de Dios, Señor, voy a poner todo mi compromiso, voy a entregar toda mi vida para que esto pueda ser una realidad en mí. Y en la medida que esto suceda, que nosotros dispongamos nuestra voluntad y nuestro corazón, dice que Él lo hará. Dice, fiel el que os llama y fiel es el que lo hará. Bueno, en la medida que nosotros nos abocamos a cumplir con nuestras responsabilidades como iglesia, es el compromiso de Dios que Él estará obrando en medio de nosotros. Hermanos, Dios es fiel. Dios es digno de que cada uno de nosotros entregue su vida para servirle a Él en este lugar o en cualquier lugar. Pero Dios es digno y esta es la conducta propia de la iglesia de Cristo. Si somos iglesia de Cristo, entonces esta tiene que ser la meta y nuestra búsqueda todo el tiempo. Amén. Oremos y terminamos con este tiempo. Señor, Padre, gracias queremos darte.
Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos, su paciencia para conmigo, su disposición a escuchar. Señor, te ruego por sus vidas. Me alienta tanto, me desafía tanto verlos, ver tu obrar en ellos, su disposición, su compromiso. Te ruego por esta iglesia en gestación, Señor, que tú los guardes. Como leíamos hace un momento, Señor, tú eres fiel para con tu iglesia. Tu iglesia debe descansar en esta preciosa verdad. El que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Padre, te ruego por estos hermanos, por sus vidas, por tu obra en ellos, por tu gracia sobre esta iglesia. Señor, acompáñalos en el camino, enséñales lo que tengan que aprender, guárdalos de todo mal y dales por sobre todas las cosas un amor profundo y verdadero unos por otros. Señor, bendice a tu esposa, a tu iglesia en este lugar. Que tu palabra en esta mañana, quizás presentada de manera imperfecta por un simple hombre, Señor, sea tomada por tu espíritu y grabada en sus mentes y en sus corazones para que produzca el fruto necesario para la honra de tu nombre. Señor, te doy gracias por esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Pablo.